Por favor, confirmen si pueden observar el PPT. Sí se puede ver, profesora. Bueno, sí se puede ver. Gracias, gracias, muy amable, muy amables. Bien, les comento lo siguiente, por favor. Si en algún momento se queda estático el PPT, por favor, abran el micro y me avisan, ¿ya? Otro aspecto más es que, si bien vamos a ver varios ejemplos, solamente nombraré algunos por un tema de tiempo, ¿bien? Pero ustedes van a poder observar los PPTs en su totalidad. Bien, entonces empezamos. La comunicación y la realidad lingüística del Perú. Tenemos aquí definición y clases. Tenemos que la comunicación es un proceso social de intercambio de información. Bien, entonces, recordemos también que para que exista comunicación, nosotros necesitamos de un código en común. El monólogo, por ejemplo, en ese caso, no es comunicación. Hay que recordarlo. A su vez, la comunicación se divide en dos grandes ramas, ¿no? En la humana y la no humana. En la no humana se encuentran los animales y plantas. En la humana se encuentra la comunicación verbal y no verbal. En verbal encontramos la comunicación oral, que tiene que ver con la producción del sonido articulado. Lo podemos encontrar en debates, en conversaciones, en la misma clase, por ejemplo. También si vemos una película, si escuchamos un podcast, verbal, escrita, está relacionado con todo lo que tiene que ver con la escritura, ¿no? Podemos encontrar en las revistas, en los periódicos, en los PPTs, por ejemplo, en las redes sociales. No verbal tenemos auditiva, visual, táctil, gestual y química. Comunicación humana verbal. Tenemos aquí ejemplos, ¿no? Y además podemos observar que la comunicación oral también se le denomina auditivo oral y la comunicación escrita también se le denomina visográfica. La comunicación no humana verbal, aquí tienen ejemplos, ¿no? Este banderín visual, auditiva, el claxon, gestual, los gestos, química, pueden ver allí, y táctil. Clases de comunicación no humana, también podemos observar acústica, cantos, visual, color de plumaje, táctil, picoteos, química, segregación de sustancias. Elementos de la comunicación. El emisor. Tenemos el canal, el receptor, el código, mensaje, ruido, contexto, retroalimentación. Recordemos que el emisor emite y codifica el mensaje. El canal es la vía por donde se transmite el mensaje. El código es el sistema de signos. El mensaje es la idea o concepto. El ruido es aquello que no permite que se mantenga de forma adecuada la comunicación. El contexto es el lugar y o tiempo, ¿no? Y tenemos también la retroalimentación, que va a darse de receptor a emisor, y también el receptor, que es quien recibe el mensaje y quien decodifica el mensaje. El lenguaje, veamos, es la capacidad que nosotros tenemos de comunicarnos. Tendrá como características ser innato, universal, limitante. La lengua, en cambio, es un sistema de signos lingüísticos, es social, es abstracta y es un producto histórico. Diferente al habla, ¿no? El habla va a utilizar esos signos lingüísticos, va a ser concreta, que tiene que ver con la producción de sonido, es individual, propia de cada uno y es un acto momentáneo. Las funciones del lenguaje, tenemos la representativa o referencial, ¿no? Aquí, aquí lo que se marca es el referente, ¿no? Es totalmente objetivo el mensaje. Iván tocará en la orquesta el próximo jueves. Apelativa o conativa. Se marca el receptor, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Que el receptor realice una acción o responda una pregunta. ¿Dónde está mi abrigo? Rojo, mamá. Expresiva o emotiva. Se marca el emisor, ¿no? Lo que el emisor indica, lo que el emisor intuye, es subjetivo el mensaje. Me gustó mucho su actitud. Funciones del lenguaje, fática o de contacto. Canal. Se marca el canal. Y lo que se busca aquí es que se mantenga la comunicación. Tenemos, aló, ¿me escuchas? Poética o estética, se marca el mensaje, ¿no?
se emplean metáforas, anáforas, etc. Dice aquí, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Metalingüística o de glosa tenemos el código. Bien. Y aquí empleamos el lenguaje para hablar acerca del propio lenguaje. El núcleo de la frase nominal es el nombre. Variación lingüística. Tenemos que tener en consideración lo siguiente, ¿no? De forma sencilla, un dialecto es una interferencia o presenta interferencia lingüística, la lengua. El dialecto estándar también presenta lo contrario, que es el dialecto no estándar. El dialecto estándar maneja, acepta las reglas de la RAE, mientras que el dialecto no estándar va contra las reglas. Y el idioma es la lengua en sí, pero que predomina en un lugar. Por ejemplo, el español será eh, una lengua predominante en Lima, será idioma, mientras que el quechua, por ejemplo, será una lengua, no será idioma porque no predomina en Lima, pero sí, por ejemplo, en los lugares, en las provincias donde pueda haber muchos hablantes de quechua, entonces será idioma y también obviamente será lengua. Recordemos que las lenguas no deben confundirse con los dialectos, ¿no? A veces escuchamos, el dialecto quechua, dicen, no, el dialecto ashánica, el dialecto shipibo, no, no son dialectos, son lenguas. Bien, muy bien, sigamos. La realidad lingüística del Perú. Tenemos las lenguas andinas, ¿bien? Y estas lenguas andinas se dividen en dos grandes grupos. En la familia quechua, donde aparecen las variedades del quechua norteño, sureño, central, costeño central y amazónico. Y también tenemos las lenguas andinas, la familia lingüística Aru, que se divide en Aymara, Cauqui y Jacaru. Tenemos las lenguas amazónicas, acá podemos observar las familias con sus lenguas. Tenemos la familia Aragua, Arahuaca, Bora, Capanagua, Cahuapana, Candoshi, Jaracumbut, Huitoto. Familias Jíbaro, Muniche, Pano, Pebayagua, Shimaco, Tacana, Ticuna, Tucano, Tupi, Guaraní y Záparo. Recordemos también que existen las lenguas no amerindias, ¿no? Como el caso del español, del alemán. Préstamos léxicos. Tenemos los latinismos, los arabismos, los germanismos y los americanismos. En estos dos últimos casos, podemos indicar que algunas de las palabras de los germanismos, que provienen de los germanismos, hacen referencia a la guerra. Ojo, no todas, pero sí es un tip, por decirlo así, para poder recordar. Los americanismos, a su vez, también están relacionados a lo que es la fauna y la flora. Y recordemos que en el Perú existen tres variedades de español: el costeño, el andino y el amazónico. Veamos ahora el tema de fonología 1 y 2. Tenemos la gramática. Sabemos que la gramática es un sistema de reglas que permite producir y comprender mensajes. La gramática posee los componentes fonológico, morfológico, sintáctico y semántico, ¿no? Que ustedes han visto a lo largo de todo este tiempo. Tenemos Profesora, también, sí, sí, le escucho. una compañera quería preguntarle algo. Sí, ok, le escucho. Profesora, una consulta. La palabra álgebra, ¿a qué pertenecería? ¿Latinismo, arabismo, germanismo? A ver, vamos a ver aquí. Mi, mi, Miss Álgebra no es arabismo. Veamos, sí, proviene del árabe al-harb. Sí, porque lo han visto en otra estructura. Ya, bien, voy entendiendo la pregunta. Sí, es un arabismo. Lo que ocurre es que en estos préstamos léxicos son varios. Bien, entonces no aparecen aquí todas las palabras. A veces los alumnos piensan que solamente es lo que está aquí.
pero no, hay más, ¿no? Y justamente por eso aparecen también los puntos suspensivos. Pero sí, está bien, pueden preguntar. ¿Pude responder su pregunta? Sí, profesora, gracias. Gracias, muy bien, gracias. Fonología. Vamos a ver 1 y 2. Gramática. Las clases tenemos la normativa y la descriptiva. Bien. Entonces, en este caso, la normativa va a ceñirse a lo que es el dialecto estándar y la descriptiva al dialecto no estándar. Relación entre fonología y fonética. Tenemos la fonología, estudia el fonema, y el fonema es la unidad mínima distintiva abstracta de la lengua, ¿no? Solamente podemos cambiar un fonema nada más. En este caso, pesa y besa, P y B. Tenemos aquí la fonética, estudia el fono, y el fono es el sonido concreto que se produce en el habla, ¿no? Mesa. Ahí aparece mesa. También podemos indicar que la transcripción fonológica aparece entre barras oblicuas y la transcripción fonética aparece entre corchetes. Recordemos también que los fonemas están en la mente y el habla es la producción de sonido articulado. Clases de fonemas. Tenemos los segmentales, se presentan en sucesión, recuerden esto. Aparecen 5 vocales en el español y aparecen 19 consonantes en el español. Los suprasegmentales se dan en simultaneidad con los fonemas segmentales, ¿no? Tenemos el acento, que es variable, puede cambiar de lugar y por ello también cambia de significado. Ánimo, animó, tono, ¿no? Descendente, llegó, ¿no? Y llegó. Llegó, ascendente, llegó, descendente. Clasificación de fonemas consonánticos. Tenemos el modo de articulación, las oclusivas, fricativas, africada, laterales, nasales y vibrantes. El punto de articulación. Tenemos los bilabiales, dentales, labiodental, interdental, alveolar, palatal, velar. Tenemos también la clasificación de fonemas consonánticos, acción de cuerdas vocales, sonoros y sordos. Y clasificación de fonemas vocálicos, tenemos al triángulo vocálico, ¿no? Allí aparece, según la altura de la lengua, puede ser alta, media, baja, una vocal. Según el desplazamiento de la lengua, puede ser anterior, central y posterior. Los fonemas suprasegmentales, acento y tono, acento, lo que les había indicado, ¿no? Si cambia de lugar el acento, cambia el concepto, la idea. Célebre, celebre y celebre. Recordemos que el acento es un rasgo prosódico, tiene que ver con la intensidad, ¿no? En la palabra. Es un de posición variable y cumple una función distintiva. El tono y la entonación. Dice aquí, es una unidad perceptual asociada con las vibraciones de las cuerdas vocales. Solo los sonidos sonoros tienen frecuencia y en consecuencia tono. Entonación es el conjunto de tonos o inflexiones de voz dentro de la oración. La inflexión final puede ser ascendente, horizontal o descendente y en algunos casos cumple función distintiva. Tipos de inflexión tonal: ascendente, descendente y horizontal. Ascendente. Las oraciones interrogativas absolutas son las únicas, es decir, tengo una pregunta y puedo responder sí o no. Todo lo demás va a ser descendente o horizontal, ¿no? Dependiendo. Entonces, ¿llegó temprano? Sí, no. ¿Cantó en la escuela? Sí, no. Descendente. Tenemos oraciones enunciativas, oraciones imperativas, oraciones exclamativas, oraciones interrogativas pronominales, y aquí hacemos hincapié en lo siguiente. ¿Dónde vive Juan Carlos? No podemos responder ni sí ni no. Entonces, es descendente. Horizontal, oraciones interrumpidas o inconclusas. Camarón que se duerme, no sé si. Función distintiva del tono. Oraciones interrogativas absolutas, ¿no? Y oraciones enunciativas. Oraciones interrogativas absolutas. Manuel aprobó el curso. Puede responder sí o puede responder no. Tono final ascendente. Manuel aprobó el curso. Tono final descendente. No hay los signos de interrogación. Veamos ahora el tema de escritura. Escritura de la lengua española. El alfabeto está constituido por 27 grafemas o letras simples, ¿no? Dice, estos presentan generalmente
fonemas. Presenta 5 dígrafos, los cuales son 2 letras que representan a un fonema. Tenemos a la ch, doble r, gu, qu y doble l. Y el uso de letras mayúsculas y minúsculas está prescrito por la RAE. Veamos. Vamos a pedir, por favor, voluntarios, pueden alzar su mano para que den lectura. ¿Quién quiere dar lectura? Bien, no vayan a bajar su mano, dejen allí su mano para la siguiente intervención. Keila, por favor, dé lectura a todo el PPT. ¿La escuchamos? Uso de las letras mayúsculas. Usos en función de la puntuación. Al inicio de una oración, el tiempo pasa como una máquina fugaz. Después de los signos de puntuación, el punto. Tenía que culminar la práctica. Estaba preocupado. Los puntos suspensivos. Te llaman del hospital. Espero que sean buenas noticias. Pero cuando no cierra una idea, se usa la minúscula. Estoy pensando que visitemos a nuestro amigo Juan. Los signos interrogativos y exclamativos. ¿Quiénes inscribirán? ¿Solicitaron la ficha? ¿Está todo en orden? Después de los 2 puntos, solo en 2 casos. Citas. Confucio dijo, aprende a vivir y sabrás morir bien. En vocativos. Estimado lector, la próxima edición. Muy bien, gracias. Entonces, aquí podemos observar varios casos del uso de mayúsculas, ¿no? Después del punto, después de los puntos suspensivos, qué es lo que ocurre con los signos de interrogación. Aquí, por favor, consideren bastante de todos estos ejemplos, consideren el de la cita textual, ¿no? Confucio dijo, comillas, aprende a vivir y sabrás morir bien, cierra comillas, punto. He visto en varios exámenes que dentro de los grupos de preguntas de escritura viene esta estructura, ¿no? La cita textual. Muy bien, gracias. Vamos a observar por aquí. Tenemos nombres de personas, apellidos con preposición o artículo, como Jorge Franco, el abogado de la Cruz. Si fuera el abogado Luis de la Cruz, por ejemplo, ya iría con minúscula, ¿no? Porque aparece el nombre. Tenemos también Victoria Lapuente, José Latorre. En este caso no aparecen las preposiciones, por ello la aparece con mayúscula. Si no tuvieran el nombre, igual la iría con mayúscula. Apodos, sobrenombres, seudónimos, alternativas estilísticas, bien, como Juana la Loca, Pepe Botella, la ciudad de la eterna primavera, nombres de mares como ríos, también lagos, picos, países, Mar Muerto, Río de Janeiro, Los Olivos. Grandes movimientos culturales, Renacimiento, Romanticismo, Barroco, estrellas, la estrella de Canopo, Marte, Sol, Luna, Tierra, un contexto astronómico, signos del zodiaco y símbolos, áreas geopolíticas, tenemos Géminis, la balanza, el toro, etc. Libros, ¿no? Como libros sagrados, diarios, revistas, colecciones. La promesa de Julia, ellos y ellas, Biblioteca de Autores Peruanos. Tenemos las festividades religiosas o civiles, divinidades, órdenes religiosas, Día del Padre, Orden Trinitaria. Instituciones, tenemos también asignaturas, carreras, acrónimos, Ministerio de Salud, tenemos terapia ocupacional, OCMA, SUNAT, etc. Aquí hay que hacer hincapié en lo siguiente, ¿no? Las siglas admiten hasta 4 letras, las con mayúscula obviamente. Si es que no se puede leer, allí sí habrá una excepción, como en el caso de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y pasan las 4 letras. Recordemos también que en el caso de SUNAT, por ejemplo, RENIEC y UNICEF son, claro, han pasado las 4 letras, pero se escriben con mayúscula inicial porque son sustantivos propios. Y alguien diría, profesora, pero SUNAT yo lo he visto escrito todo con mayúscula. Claro,
Probablemente sí, lo encontremos en las redes, ¿no? En los documentos de SUNAT también, pero no es lo correcto. SUNAT se escribe con mayúscula inicial. Acontecimientos y periodos históricos, eras y periodos geológicos, ¿no? Tenemos la Guerra Fría, el Paleozoico, seminarios, congresos, coloquios, ferias, festividades, premios, Copa Mundial de Fútbol, el Oscar, edificios, establecimientos, agrupaciones, Museo de Bellas Artes, Alianza para el Progreso, Agua Bella. Uso de minúsculas. A ver, vamos a ver quién quiere dar lectura. Alcen su mano, por favor. Participen, participen. Muy bien. Ya está. Empezamos. No vayan a bajar los demás su mano. Empezamos con Lisette. Escuchamos, Lisette. De Uso de lectura, por favor, minúsculas. a todo el PPT. ¿Me escucha, verdad, profesora? ¿A la profesora me escucha? ¿Me escucha? Se escucha bajo el volumen. ¿Ahora me escucha? Se escucha bien bajito. ¿Ahora me escucha, profesora? Sí, ahora sí. Uso de la minúscula. Cargos. Presidente, congresista, director, decano, primer vocal, papa. Puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Líneas imaginarias de la Tierra. Hemisferio norte, hemisferio sur, el Ecuador. Enfermedades. Cáncer, SIDA, el trastorno de Tourette, el mal de Chagas. Religiones: cristianismo, islam, judaísmo, budismo, hinduismo. Lugares: inglés americano, español, aymara, francés, ruso. Monedas: el dólar, los pesos americanos, el euro, las fibras esterlinas. Días: domingo, lunes, sábado, miércoles. Meses: abril, mayo, diciembre, marzo. Disciplinas: ciencias, disciplinas: lingüística, química orgánica, física nuclear, fonética. Muy bien, muchas gracias. Bien, en este caso, por ejemplo, Tourette y Chagas sí se van a escribir con mayúscula porque es el nombre de quienes han tratado estas enfermedades, ¿no? Como pioneros. Muy bien, gracias. Tenemos aquí la regla general de acentuación. Tenemos las agudas u oxítonas, presentan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, llevan tilde cuando acaban en ns o vocal y no se tildan cuando terminan en grupo consonántico, ¿no? Tenemos los ejemplos de acción y robots. Graves o paroxítonas, tenemos que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, se tildan cuando terminan en cualquier consonante menos en ns o vocal. Y además, sí se pueden tildar cuando culminan en grupo consonántico. Tenemos como ejemplos mármol y cómics. Tenemos las esdrújulas o paroxítonas, son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, ¿no? Siempre se tildan sin excepción, como el caso de eclesiástico, y las sobresdrújulas poseen la mayor fuerza de voz en la anterior de la antepenúltima sílaba. Todas se tildan sin excepción, cómpratelos. Tenemos también la acentuación en los monosílabos. Hay solamente un grupo de monosílabos que no se deben de tildar. Todos los demás no se tildan, como fe, di, ti, vi, fui, fue, vio, rió, guión, truán. Nosotros tenemos mucha fe en ti, Elena. Recordemos también que la letra O, la conjunción O, ya no se tilda en ningún caso. También tenemos por aquí el tema de de la tildación en diptongos, triptongos, hiato simple y hiato acentuado, ¿no? Recordemos que los diptongos es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Puede ser de una vocal eh, cerrada y una vocal abierta, viceversa, y donde la vocal abierta podría estar tildada. También dos vocales cerradas diferentes, ¿bien? Y se mantiene en una misma sílaba.
En cambio, los triptongos son tres, ¿no? Son tres vocales que van a estar en la misma sílaba. El hiato simple ya no se encontrarán en la misma sílaba las vocales, sino más bien de lado a lado, ¿no? En el caso del hiato simple pueden ser dos vocales cerradas idénticas, o pueden ser también dos vocales abiertas, eh, que cualquiera de las dos podría estar incluso tildada, pero sigue siendo hiato simple. En cambio, el hiato acentual tiene una estructura de separación, ¿no? Silábica, de lado a lado, donde aparece una vocal abierta con una vocal cerrada tildada, ¿no? Y viceversa. Veamos ahora la morfología y semántica. La morfología es la disciplina lingüística que estudia al morfema. Y el morfema es la unidad mínima abstracta significativa. Se va a dividir en dos, en lexical y gramatical, ¿no? Lexical es lo más sencillo. Tenemos aquí papel, útil, comp, de comprar, ¿no? Compró, car, de carro. Es la raíz. Mientras que gramatical añade información al morfema lexical. Tenemos flexivo y derivativo, ¿no? El flexivo marca género, número, persona, tiempo, modo y aspecto. Tenemos aquí el simple, un morfema con un solo significado. Puede ser hermanas, por ejemplo, ¿no? A marca femenino y S plural. Y el amalgama, un morfema con varios significados. Caminaré, haré significa singular, primera persona, futuro indicativo imperfecto. Mientras que el derivativo puede presentarse en prefijo y sufijo, crean nuevas palabras, ¿no? Sutilmente, cariñoso, amoral, ex marino. Proceso de formación de palabras. Tenemos la derivación, es un lexema más un morfema derivativo, por ejemplo, jardinero. Composición, tenemos un lexema más otro lexema, que puede ser camposanto, ¿no? O puede ser también va y ven. Aquí se habrían tres lexemas, ¿no? Va y ven. Para síntesis tenemos composición más derivación, lexema, ¿no? Más lexema es sufijo derivativo. Es como una especie de mezcla de lo anterior. Siete mesino, siete mes más ino. Prefijación y sufijación simultánea. Tenemos prefijo, lexema más sufijo, ennegrecer. Tenemos también los procesos de formación de palabras como la sigla. Si aquí es palabra formada por letras iniciales, como Jurado Nacional de Elecciones. El acrónimo se forma de letras o sílabas iniciales, como en el caso de Mercosur, ¿no? Y en este caso, claro, Mercosur va con mayúscula inicial, porque es un sustantivo propio, en cambio OVNI no. Y acortamiento, se recorta la palabra, ¿no? C de cinematógrafo será cine. Bien, vamos entonces a observar por aquí la semántica. Veamos quiénes serán los siguientes voluntarios. Milagros, lo escuchamos. Luego Camila, Milagros. De lectura, por favor, al PPT. Ok. La semántica es la disciplina que estudia el significado de los signos lingüísticos, palabras, frases y oraciones, y sus relaciones semánticas. Pizarra. Placa usada para escribir o dibujar en ella con un tipo especial de rotuladores cuya tinta se borra con facilidad. Lexicología. Estudia la estructura y el funcionamiento del repertorio léxico o vocabulario de una lengua. Lexicografía. Es la rama de la lingüística aplicada que se encarga de la elaboración de diccionarios, repertorios léxicos y glosarios. Muy bien, gracias.
Entonces, recordemos que la semántica estudia al signo lingüístico, ¿no? Al significado, a las relaciones semánticas. La lexicología se encargará de estudiar, perdón, de elaborar la lexicografía, diccionarios, repertorios léxicos, y la lexicología estudiará la estructura del repertorio léxico. El significado, ¿no? El significado es una idea que nosotros tenemos, un concepto, y se va a dividir en denotativo y connotativo. El denotativo es objetivo, ¿no? Tal cual ocurre. Ricardo caminaba bajo la lluvia. Connotativo es subjetivo, es metafórico. Liz propuso una lluvia de ideas, ¿no? Se refiere a que propuso muchas ideas. No es que las ideas estén lloviendo, por ejemplo, ¿no? Sino que se refiere a varias ideas. Las relaciones semánticas, vamos a observar aquí, semejanza de significados entre dos o más palabras, ¿no? Como exilio y ostracismo, afán y empeño, día, jornada. La antonimia presenta significados opuestos y se va a dividir en gramatical y lexical. En el primero, que es muy sencillo, solamente se agregan prefijos de negación. Y en el caso de lexical, se cambia por completo la palabra, ¿no? Recíproca, entrada-salida, que significa que uno necesita de la otra para existir. Complementaria, exclusión, ¿no? No se puede ser singular y plural a la vez. Propia o gradual. Uno puede iniciar siendo un niño y luego ya un adulto mayor, ¿no? Niñez, vejez. Polisemia, el significante, es decir, la escritura, es el mismo, pero presenta una relación, ¿no? Por ejemplo, dice, al ganar la copa, brindaron con una copa de vino y tiene que ver con la forma. En la planta del edificio se lastimó la planta del pie. En planta significa o primer piso, debajo de, etcétera, ¿no? El lugar, en este caso el orden. La homonimia. Dice significantes iguales, homógrafos y homófonos, cuyos significados no guardan relación. Entonces tienen aquí sobre la mesa está el sobre de la carta, ¿no? Parcial, diferente categoría léxica. La llama apagó la llama de esa cocina y dos sustantivos. Absoluta sería igual categoría léxica. Él jugaba fútbol, yo jugaba baloncesto, y ayer regamos aquí y hoy regamos afuera. Ambos son verbos, va a ocurrir solo en verbos, y se denomina paradigmática, ¿no? Las diferencias gramaticales en la conjugación es lo que aparece. Bien, vamos entonces a pedirle... Veamos. A Camila, que de lectura. Mira. Sí, Miss. ¿A la parte de arriba nada más o también de abajo? Sí, solamente la parte superior, los conceptos. Ya. Relaciones semánticas. Hiperonimia. Relación en la cual el significado de una palabra incluye el de otras. Hiponimia. Consiste en la relación en la que el significado de una palabra está incluido en otro de mayor cobertura. Cohiponimia. Es la relación que mantienen dos o más hipónimos que pertenecen a un hiperónimo. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Un instrumento musical y tenemos tres instrumentos musicales, ¿no? Instrumento musical como hiperónimo. Si nosotros vamos a instrumento musical a tambor, será relación de hiperonimia. De instrumento musical a trompeta también, y lo mismo con guitarra. Pero entre ellos, entre tambor, trompeta y guitarra, serán cohipónimos. Y si fuera de tambor a instrumento musical o de trompeta a instrumento musical o de guitarra a instrumento musical, sería hipónimo. Relaciones semánticas, tenemos la holonimia. Bien. Observamos aquí, dice relación de un holónimo todo con respecto a sus merónimos partes. Meronimia, relación de un merónimo parte respecto a su holónimo todo. Y después encontramos los siguientes ejemplos. Esa planta presenta la raíz en buen estado. Todo parte.
Relaciones semánticas, paronimia. Tenemos aquí que se presenta en palabras que tienen relación de semejanza por su forma o pronunciación. Solamente una parte, ¿no? Hay allí una letra que cambia. Como desecar, disecar, ¿no? Desecar frutos secos, ¿no? Quitarle el agua, por decirlo así. Disecar, el procedimiento que se realiza a un animal muerto. Alcalde, alcaide, inminente, eminente, sexta, secta. Veamos ahora la frase nominal. La frase nominal es parte ya de la sintaxis. Bien, sabemos que su núcleo puede ser un nombre o un pronombre. Y en la posición prenuclear se encuentra el modificador directo, que puede ser un determinante, artículo, demostrativo, posesivo, cuantificador y adjetivo. En su posición postnuclear puede ser también un modificador directo, aparecer un modificador directo, adjetivo y algunos determinantes. A su vez puede aparecer un modificador indirecto, como frase preposicional, frase apositiva, proposición subordinada, adjetiva. Tenemos aquí las clases de frase nominal. Incompleja. Fíjense aquí, por favor. Dice, carece de modificador indirecto, ¿no? Incompleja. Ellos, ¿no? No tienen modificador indirecto y sus transacciones no tienen modificador indirecto. Compleja, presenta modificador indirecto. La casa con piscina. Con piscina sería la frase preposicional. Preposición con piscina. Con preposición piscina es un sustantivo. Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. En este caso, el bibliotecario mendigo sería la frase apositiva porque hace referencia a Ricardo Palma. Y hoy compré las botas rojas que me gustaban, ¿no? Que me gustaban sería la proposición subordinada que hace referencia a las botas rojas. Simple, presenta un solo núcleo con o sin modificadores. Aparecerán nuevas ofertas hoy. Y compuesta coordinada presenta núcleos enlazados mediante nexo coordinante, Laura y Anastasia, por el número de núcleos. Funciones de la frase nominal. Vamos a ver a nuestros participantes. Oh, han bajado su mano. Por favor, alcen su mano nuevamente. Bien, empezamos con Cintia y luego Milagros. No vayan a bajar su mano en el caso de los demás. Cintia, le escuchamos de lectura, por favor. Uy, perdón, creo que dejé de compartir. Algo, un minuto. Ya, ¿lo puede ver? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesora. Muy bien, la escuchamos, gracias. Funciones de la frase nominal. Vocativo. Designa al ser a quien nos dirigimos. Regresa pronto, amiga mía. Estimada madrina, ven a celebrar conmigo mi cumpleaños. Sujeto. Es el tema de la predicación de la frase verbal. Las hijas de Ana compraron frutas. No es aceptable ese comportamiento. Complemento. Atributo. Es el complemento del verbo copulativo en la frase verbal atributiva. Él ha sido mi gran maestro. Tú eres su legado. Objeto directo. Es complemento del verbo transitivo en la frase verbal predicativa. Ellas agradecieron a los invitados. Todos expondremos la obra leída. Muy bien, excelente, gracias. Entonces, aquí podemos observar lo siguiente, ¿no? Hay todas estas funciones. Vocativo es como un llamamiento, ¿no? Regresa pronto, amiga. Y ojo, tengan mucho cuidado con el tema de si el vocativo es un sujeto. Vocativo jamás será un sujeto. Cuando tenemos una estructura de vocativo es porque el sujeto es tácito. Sujeto, aquí tenemos el ejemplo, las hijas de Ana compraron frutas, ¿no? Quienes han realizado la acción. Complemento atributo, aparece sí o sí el verbo copulativo o la frase copulativa para que pueda ser un complemento atributo, ¿no?
Y el objeto directo es sobre quien recae la acción. Bien, siguiente. Enríquez, de lectura, por favor. Profesora, yo acabo de leer, ¿vuelvo a leer? Ah, ya no, lo que pasa es que creo que su mano estaba alzada. Ya, no se preocupe, gracias, muy amable. Gracias. Córdoba. Ok. Funciones de la frase nominal. Objeto indirecto. Designa al destinatario final de la acción verbal. Sonia solicitó permiso a su jefe. Le daré su encomienda el lunes. Agente. Designa al que realiza la acción en la oración pasiva y va precedida mediante la preposición por. La separata fue entregada por la auxiliar. Las pruebas serán requeridas por el juez. Circunstancial. Expresa circunstancias de lugar, tiempo, compañía, etc. Puede ir precedida por una preposición. Estudiaremos esa biografía el fin de mes. Ahora retornaremos a Madre de Dios. Muy bien, gracias. Entonces, recordemos que el objeto indirecto es aquella estructura en la que nosotros podemos entender, observar qué es sobre quién recae la acción. El agente va a estar, en este caso, claro, la frase nominal va a estar precedida del por, ¿no? Dice, la separata fue entregada por la auxiliar. Y también tenemos circunstancial, ¿no? Diversas estructuras de circunstancial como lugar, tiempo, etc. Nombre o sustantivo. Arata, de lectura, por favor, Arata. Sí, semánticamente designa seres materiales e inmateriales. Pan, niña, esperanza. Sintácticamente, es núcleo de la frase nominal. Esta playa del sur es muy hermosa. Morfológicamente, es un lexema variable, cuyo núcleo admite morfemas flexivos y derivativos. Muy bien, gracias. Entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Nuestra definición, que designa seres materiales e inmateriales. ¿Bien? Puede tener también estas estructuras, morfemas flexivos y derivativos, ¿no? Como el caso de pan, panes, panadero. Observemos por aquí. Clases de nombres, ¿no? De los sustantivos. Tenemos los propios, no connotativos, que serían nombres escritos con mayúscula: Fernández, Mario, Loreto, Amazonas. Comunes, connotativos, se dividen en dos grandes grupos, concretos y abstractos, ¿no? Los concretos a su vez se dividen en individuales y colectivos. Los individuales, obviamente en singular, rosa, piedra, oveja, y los colectivos tenemos también dos grupos, el derivado y el primitivo. El derivado tiene una relación con la palabra base. Por ejemplo, rosal proviene de rosa. Sin embargo, el primitivo no proviene de una palabra base, ¿no? Cardumen es conjunto de peces. No se parecen esas dos palabras. Abstractos. Tenemos amor, justicia, confianza, lealtad. Los abstractos, a diferencia de los concretos, no podemos verlos, no podemos palparlos, ¿no? Sin embargo, sabemos que existen por las acciones. El adjetivo. Sabemos que el adjetivo califica o caracteriza. Y aquí pueden encontrar ustedes su estructura. El prefijo derivativo, por ejemplo, como in, anti, morfema lexical, pec, predecible, ¿no? En este caso, sims, sufijo derivativo os, ic, sufijo flexivo as, os.
Clases de adjetivo. Vamos a pedirle a Zapata que dé lectura. Zapata se encuentra. Córdoba. Sí, profesora. ¿Sí me escucha? Zapata. Sí. Ya, ok, muy bien. Sí, ahora sí se le escucha. Le escuchamos. Gracias. Clases de adjetivo. Especificativo. Expresa características o cualidades objetivas del nombre. Espejo. Espejo nuevo. Maletín negro. Explicativo. Expresa características o cualidades del nombre en forma subjetiva. Excelente reseña. Viaje agradable. Epíteto. Reitera una cualidad o característica asociada intrínsecamente con el significativo del sustantivo. Blanca nieve, inmenso mar. Muy bien, muchas gracias. Aquí lo que podemos observar es lo siguiente. De forma sencilla, especificativo es un adjetivo objetivo, ¿no? Espejo nuevo, puede ser espejo antiguo, espejo rojo, etc. En cambio, en el explicativo, la característica es subjetiva, ¿no? Excelente reseña. De pronto para otra persona podría ser una mala reseña. Y el epíteto, su adjetivo, significa que es propio, es inherente. No puede existir de otra forma. La nieve siempre será blanca, por ejemplo. Funciones del adjetivo. Córdoba. Ok. Funciones del adjetivo. Modificador directo. El gran crucigrama requiere destreza intelectual. En la casa nueva hay 4 gatos negros. Complemento atributo. Abogado, esa subasta parece inglesa. El viaje de promoción fue inolvidable. Complemento predicativo. Ellas regresaron fatigadas de su caminata. Los niños salieron contentos de la escuela. Muy bien, gracias. Entonces, aquí podemos observar que el modificador directo, ¿no?, aparece al lado del nombre, ¿no? Gran crucigrama, destreza intelectual, casa nueva, gatos negros. Complemento atributo va a necesitar de esta estructura copulativa, ¿no? Dice acá, parece, por ejemplo, inglesa, fue inolvidable. El complemento predicativo va a necesitar una estructura de verbo predicativo, ¿no? Como regresaron, salieron, ¿no? Regresaron fatigadas, salieron contentos. Gracias. Bien, veamos más voluntarios. Bien. Córdoba, ¿le escuchamos? Grados del adjetivo. Positivo. Es el adjetivo expresado en forma simple. Señor, esta es una licitación pública. Comparativo. Expresa la característica comparada de superioridad. Sara es más noble que Carla. De igualdad. Él es tan perseverante como mi tío. De inferioridad. Este chal es menos abrigador que el azul. Superlativo. Expresa cualidad o característica en su más alto grado de calificación. Relativo. Es la más extrovertida del grupo. Absoluto. Esta torta está sabrosísima. Estuvieron muy callados en la reunión. Muy bien, gracias. Entonces aquí podemos observar lo siguiente, ¿no? Grado positivo también, tal cual, objetivo. Señor, esta es una licitación pública. Bien, comparativo. Tenemos estas estructuras que se marcan, ¿no? Hay dos estructuras que se marcan, más que, tan como, menos que. Y tenemos el superlativo,
¿no? Dice acá, característica en su más alto grado de calificación y se divide en dos, en relativo y en absoluto. Bien. Dice acá, más, es la más extrovertida del grupo. Ya no tiene más que tan como, ¿no? Sino ya tiene una estructura mayor, ¿no? Del grupo. Después, absoluto. Esta torta está sabrosísima. Se marca con esin o errim y también con un adverbio, ¿no? Estuvieron muy callados en la reunión. Frase verbal, el adverbio, la preposición y la conjunción. Tenemos la siguiente frase verbal. Es la unidad sintáctica que cumple la función de predicado de la oración bimembre. Tenemos la estructura, ¿bien? Núcleo, complementos, verbo. Tenemos la clases, atributiva, predicativa. Bien. Estructura, entonces, tenemos que marcar lo siguiente, ¿no? Que esta estructura maneja su verbo y este verbo, o bueno, perífrasis verbal en todo caso, ¿no? Después tenemos los complementos que son diversos, o de, o y, complementos circunstanciales. Tenemos las clases de atributiva, tiene un verbo copulativo o una perífrasis copulativa más un complemento atributo, tiene también una clase predicativa donde aparece el verbo predicativo. Y este verbo predicativo va a tener al lado o de, o y complementos. Ejemplos de frases verbal. Bien, vamos a pedir más voluntarios. Suyón, ¿le escuchamos? Suyón. Ejemplo de frase verbal. Frase verbal atributiva. Ricardo es ingeniero civil. Mis ahijadas están muy felices. Ellos han sido excelentes estudiantes. Los alumnos de este salón son gentiles. Frase verbal predicativa. Los vecinos de Iván llegaron de Tumbes. Mis hijos estudiaron carreras de ciencias. Aquel violinista viajará a Estados Unidos. Ese vestido fue diseñado por mi madre. Muy bien, gracias, muy bien. Entonces, vemos acá los ejemplos de frase verbal, ¿no? La frase verbal atributiva. ¿Qué necesitamos para que exista una frase verbal atributiva? Necesitamos, como ya lo hemos indicado, un verbo copulativo o una perífrasis copulativa, ¿no? Ricardo es ingeniero civil, es, ahí se marca. Y ellos han sido excelentes estudiantes. Han sido es la perífrasis verbal copulativa en este caso. Frase verbal predicativa. Se necesita un verbo predicativo. Llegaron, por ejemplo, de Tumbes, ¿no? Sería allí de Tumbes circunstancial del lugar. Llegaron. Y luego tendríamos, por ejemplo, fue diseñado, sería una perífrasis verbal predicativa. Fue diseñado por mi madre. Categorías gramaticales en formas verbales personales, ¿no? Tenemos el indicativo expresa actitud del emisor de forma objetiva, ¿no? Tal cual ocurre. Julián redacta un documento. Subjuntivo es lo que el emisor quisiera que ocurra. Puede ser también aspectos dudosos, temor, ojalá, quizá, posiblemente. Imperativo expresa orden, ruego, mandato, súplica. Lina, dame este libro. Categorías gramaticales de las formas verbales personales. Tenemos aquí el tiempo que hace referencia a presente, pasado, futuro, persona, primera, segunda, tercera, número, singular o plural. Y el aspecto perfectivo, que ya tiene que ver con una acción terminada, y el aspecto imperfectivo no ha terminado la acción, ¿no? O sea, es una acción a largo plazo, ya sea en un pasado, en un presente o en un futuro. Clases de verbos. Según la clase verbal, tenemos el verbo copulativo. Ser, estar, parecer. En ese caso, recordemos que no es necesario que nosotros vayamos a memorizar, ¿no? Lo que pasa es que, ¿cómo sabemos que estamos frente a un verbo copulativo cuando sabemos que requiere de una información más?
Ella parece que. Solo podría quedarse así como que ella parece alegre, ella parece triste. Predicativo. El predicativo no requiere de mayor estructura, ¿no? O sea, ya se entiende, por ejemplo, ella compró. Podría ser un auto, podría ser una mochila, etcétera. Pero se entiende que ha habido una acción de comprar. Existen tres clases, ¿no? El transitivo, que admite o de, el intransitivo, que no admite o de, y el impersonal, que hace referencia a fenómenos de la naturaleza, acciones de la naturaleza. Además, habría que agregar allí los verbos hacer y haber, ¿no? De tercera persona singular. Tenemos también aquí, según el lexema verbal, regular e irregular. Regular, el lexema no sufre alteraciones, ¿no? La raíz, la base, mientras que el verbo irregular sí presenta alteraciones en sus formas de conjugación. Según la conjugación, tenemos también no defectivo, que puede ser conjugable en todos los tiempos. El defectivo, en este caso, no, no se puede conjugar en todos los tiempos, ¿no? En todas las formas verbales. No podríamos decir yo abuelo, tú abuelas. Ya allí vemos un caso de cacofonía, ¿no? En el verbo abolir, por ejemplo. Tenemos también en la perífrasis verbal el verbo auxiliar. Bueno, aparece antes del verbo principal. Han llegado, tienes que estudiar, está bailando, fue condecorado, suelen viajar, y el verbo principal aparece después del verbo auxiliar, después de el nexo también, ¿no? Como por ejemplo, tienen que viajar. Allí aparece tienen, que sería el auxiliar, que sería el nexo, y viajar sería el verbo principal. Puede terminar en infinitivo ar, er, ir, participio ado, edo, ido, toso, cho, o gerundio ando, endo, indo. La perífrasis verbal. Bien, recordemos que es la unión de dos o más verbos. Vamos a tener un auxiliar, va a haber un nexo. Veamos ahora el adverbio, ¿no? Morfológicamente, el adverbio es una palabra invariable. Están muy nerviosos. Sintácticamente, modifica al verbo, adjetivo y otro adverbio. Juan trabaja poco y está modificando a un verbo. Semánticamente expresa ideas de tiempo, lugar, cantidad. Llegaron bien, modo, por ejemplo. Clases de adverbios, tenemos acá simple, de un solo morfema, sí, temprano, mañana. Derivado va a estar al lado del sufijo mente, ¿no? Teóricamente, socialmente. Y locución adverbial con varios lexemas, a tontas y a locas, ¿no? Significa, por ejemplo, que está distraído, que está realizando rápido, pero sin ninguna conciencia, ¿no? En un 2x3 rápidamente. La preposición. Morfológicamente es una palabra invariable, ¿no? Torta de fresa. Sintácticamente funciona como nexo subordinante. En la tarde llegaré. Semánticamente su significado depende del contexto. Está sobre el mueble. Recordemos que las estructuras, las palabras, siempre van a depender del contexto para darles un significado. Las clases de preposiciones. Tenemos morfológicamente simple. Tenemos el morfema lexical, ¿no? A, contra, de, entre. La forma contracta, que es de amacel, de demacel, al, del. Cuando ustedes en un examen les pregunten cuántas, cuántos artículos hay, consideren las formas contractas, ¿no? Cuando les pregunten cuántas preposiciones hay, también consideren las formas contractas. La locución preposicional presenta varios lexemas, a base de, delante de, por medio de. La conjunción, morfológicamente, es una palabra invariable, ¿no? Vemos diversas. No viajó porque estaba cansado. Sintácticamente funciona como nexo coordinante y subordinante. Hubo pocos especialistas, pero atendieron rápido. Semánticamente expresa explicación, causa, entre otros, ¿no? Usa chompa para que no te enfermes. Morfológicamente, simple, ¿no? En el caso de las conjunciones, simple, un morfema lexical y o, si no, locución conjuntiva,
formada por varios lexemas, no obstante, es decir, así que. Tenemos la clasificación sintáctico-semántica de la conjunción. Tenemos las coordinantes que se dividen en copulativa, disyuntiva, adversativa, explicativa, distributiva e ilativa. Tenemos la subordinante que se clasifica en completiva, causal, condicional, consecutiva, concesiva, de finalidad, modal y comparativa. Bien, nosotros, claro, en el examen puede venir cualquiera de estas estructuras, pero de lo que yo he podido revisar, por lo general viene completiva, condicional, concesiva. Y hay un tip para el tema de las completivas, ¿no? Que se puede reemplazar por eso, por aquello. Pregúntale si está bien, pregúntale eso, pregúntale aquello. Veamos ahora la oración. Tenemos aquí la oración, definición. Criterios. El criterio fonológico posee entonación, está delimitada por pausas. ¿Eso es tuyo? Pregunta. Eso es tuyo. Enunciado. Criterio sintáctico. Es una unidad mínima de construcción con independencia sintáctica. Respire. El perro cayó al río. Oración. Posee un sujeto. Bien. Posee un predicado. En este caso, observamos lo siguiente, ¿no? Sujeto, frase nominal, mientras que el predicado, frase verbal, que se divide en verbo y complementos, ¿no? El núcleo que va a aparecer, sí o sí, los complementos pueden como no aparecer. Y recordemos también de que se requiere de la concordancia de número y persona entre sujeto y predicado. Perdón, entre sujeto y verbo, ¿no? Liz estudió Derecho, ellas han ido al teatro y el joven fue premiado por el profesor. Tenemos también el criterio semántico, expresa ideas con sentido completo. ¿Qué significa esto? Que la oración debe terminar de pronto en punto o en un signo de exclamación o en un signo de interrogación, pero tiene que tener un sentido completo, la idea completa. Por ejemplo, si yo digo la casa enorme, hermosa y costosa, eso no es una oración, eso es solamente una frase nominal. No podemos colocarle punto, ¿bien? Pero si nosotros decimos la casa enorme, hermosa y costosa ha sido vendida, allí sí estamos frente a una oración, porque ya en las oraciones podemos observar una acción o un estado. Bien, vamos a pedir más voluntarios. Voluntarios. Bien. Atoxa. Escuchamos. Estructura del sujeto. Modificador directo. Determinantes, adjetivos, antepuestos o propuestos al nombre. Núcleo. Sustantivo o pronombre. Modificador indirecto. Frase preposicional, aposición, proposición subordinada adjetiva. Sujeto. Frase nominal. Modificador directo. La, el. Núcleo, Ernesto, nosotros, sobrina, José, profesor. Modificador indirecto. De Estela, mi amigo, a quien saludé. Predicado, frase verbal. Viajó a San Martín. Redactaremos el ensayo. Salió por la noche. Ayudó a Rodolfo. Es mi tutor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, veremos lo siguiente.
Tenemos esta estructura de sujeto, hay que observar con detenimiento. Recordemos que el sujeto tiene como núcleo a un sustantivo o pronombre. Bien. Aparece en una estructura prenuclear y posnuclear, ¿no? Ya hemos observado quiénes pueden ser sus modificadores directos, e incluso el modificador directo también podría estar en una posición posnuclear. El modificador indirecto existe de frase preposicional, de aposición y de proposición subordinada adjetiva. Aquí tenemos Ernesto viajó a San Martín. Ernesto es el núcleo y viajó a San Martín será el predicado. San Martín del lugar. Allí no solamente tenemos un núcleo en el sujeto. Lo mismo que en nosotros, ¿no? Redactaremos el ensayo. O de sería el ensayo. La sobrina de Estela. Ahí aparece frase preposicional, ¿no? Salió por la noche. José, mi amigo. Mi amigo hace referencia a José. ¿Eso qué es? Es una frase apositiva. Ayudó a Rodolfo. El profesor a quien saludé hace referencia a profesor, ¿no es cierto? Entonces es una proposición subordinada. Es mi tutor. Clases de sujeto. Por el número de núcleos. Simple, tenemos un núcleo. La mochila de Luis tiene varios compartimentos. Las fresas que comí estaban deliciosas, ¿no? Ahí aparece un solo núcleo. Por número de núcleos, ojo, compuesto, 2 o más núcleos, los niños y sus padres están dormidos. Dalia y la hija de Pepe estudian en San Marcos. Niños, padres, Dalia, ¿no? Y la hija de Pepe. Expreso y tácito, por la presencia o no del sujeto. Expreso sabemos que aparece, ¿no? Escrito, tácito no. El auxiliar del aula repartió los exámenes. Nosotros, ojalá lleguemos temprano, ¿no? Ahí está el nosotros. Por la presencia o no del modificador indirecto. Incomplejo. Las uvas verdes son muy dulces. Complejo con modificador indirecto. La oferta de esos productos vencerán pronto. De esos productos es frase preposicional. Héctor, el abogado, estudió en el extranjero. El abogado hace referencia a Héctor. La naranja que compré es de Huaral. Que compré hace referencia a la naranja. Eso es proposición subordinada adjetiva. Comprada, ¿no? La naranja comprada. Por el tipo de voz en la oración. Activo, realiza la acción. El árbitro amonestó al jugador. Pasivo, recibe la acción. El jugador fue amonestado por el árbitro, ¿no? Y aparece el complemento gente de por el árbitro. Y obviamente en la voz pasiva vamos a encontrar una perífrasis verbal que tiene participio, ¿no? Bueno, el verbo auxiliar, que es fue, y el participio amonestado. Recordemos que los participios culminan en ado, edo, ido, toso y chu. Tenemos aquí el predicado. Bien, es la función de la frase verbal, es todo lo que se dice del sujeto, ¿no? El predicado posee verbo más complementos, ¿no? Verbo núcleo, que puede ser, bueno, un verbo copulativo, un verbo predicativo o sus estructuras de perífrasis. Tenemos también los complementos que pueden como no aparecer y sus clases son de atributo, predicativo, directo, agente, indirecto y circunstancial. Clases de predicado. Tenemos el predicado nominal con verbos copulativos como ser, estar, parecer. Ellos han sido compañeros por años. Predicado verbal con verbos transitivos e intransitivos e impersonales, ¿no? Alejandro reparó las computadoras. Había muchos invitados en la conferencia. Aquí hay que hacer un hincapié en la estructura de había, ¿no? Alguien diría, pero profesora, tiene que tener la N, ¿no? Habían muchos invitados. Es que allí, por ejemplo, es un verbo impersonal. No puede colocarse la N. Así, muchos invitados sea plural. Complementos en el predicado. Tenemos el atributo
y tenemos el predicativo. El atributo, predicado nominal, frase nominal y frase adjetiva es lo que presenta. Gerardo ha sido el médico de la familia, donde ha sido pues la perífrasis copulativa y el médico de la familia sería la frase nominal. Y el departamento de Leo está desarreglado, sería el verbo copulativo y desarreglado la frase adjetiva. Luego tenemos el predicativo, predicado verbal frente a una frase adjetiva, ¿no? El halcón veía, dice, hambriento a la liebre. Y los japoneses comen crudo el pescado. Tenemos los complementos en el predicado, el objeto directo y el objeto indirecto, ¿no? Recordemos que el objeto directo es aquel sobre quien recae la acción. Rolando arreglará el reloj de la pared, ¿no? Rolando lo arreglará. Rolando arreglará eso, aquello. Indirecto. Bueno, en este caso es quién se beneficia o quién se perjudica de la acción. El rector le concedió la beca a Celia, ¿no? ¿Quién se beneficia? Celia. Ana donó mucha ropa a los indigentes. ¿Quiénes se benefician? Los indigentes. Complementos del predicado. Tenemos el agente. Recordemos que el agente está encabezado por la estructura por, más la frase nominal. El delegado de la clase fue elegido por los alumnos. Circunstancial, frase nominal. El leñador cortó los árboles con un hacha. Bien, tenemos acá las clases de oraciones. Según el grado de complejidad estructural, se va a dividir en oración bimembre simple y en oración bimembre compuesta, ¿no? El primer caso expresa una idea y en el segundo caso expresa dos o más ideas. En las clases de oraciones también encontramos la clasificación de según la naturaleza gramatical del predicado y la oración de predicado nominal, ¿no? Presenta verbo copulativo más complemento atributo y también presenta la oración de predicado verbal, presenta verbo predicativo y puede recibir complementos. Tenemos las oraciones de predicado verbal como transitiva. Recordemos que esta clasificación acepta el verbo transitivo, ¿no? Perdón, tiene un verbo transitivo y acepta OD y puede tener OI. Recorrieron varias ciudades de Italia, ¿no? Las recorrieron. Reflexiva, presenta verbo transitivo y OD, puede tener OI. Expresa que la acción afecta a quien la realiza, ¿no? A sí mismo. Se delineó los ojos con un fino lápiz a sí misma. Recíproca. Presenta verbo transitivo y OD, puede tener OI. Expresa que la acción es realizada mutuamente, ¿no? Entre ambos. Ellos se apoyan con gran compromiso mutuamente. Intransitiva, presenta verbo intransitivo, puede tener complementos circunstanciales. Regresamos a las 3 de la tarde. Activa, presenta sujeto activo y verbo transitivo o intransitivo, ¿no? La forma más simple en que conocemos una oración. Manifestarán sus opiniones ordenadamente. Pasiva, presenta sujeto pasivo, perífrasis verbal en voz pasiva y complemento agente. El tránsito fue dirigido por la policía. Nuevamente aparece acá, fue dirigido, ¿no? Fue auxiliar, dirigido, verbo predicativo que está culminando en participio. Recuerden que el participio culmina en ado, edo, ido, toso, icho. Y por la policía sería la estructura de pasivo, complemento agente, ¿no? Por la policía. Pasiva refleja, presenta el pronombre se, verbo transitivo en plural y frase nominal en plural. Se ensuciaron ligeramente las cortinas. Impersonal. Carece de sujeto y tiene verbo impersonal en tercera persona singular. Pueden aparecer las de efectiva, ¿no? Con hacer y con hubo,
y también con un verbo que haga referencia a las acciones de la naturaleza, ¿no? Hacía mucho calor en febrero, hubo muchos zancudos en el norte, llovió torrencialmente en el norte. Fíjense allí, no ha variado hubo, ¿no? No dice hubieron muchos zancudos, es hubo muchos zancudos. Propia, se más verbo en singular. Se murmura por todas partes, se reza por las ánimas y se gasta mucho en las vacaciones. Clases de oraciones según la actitud del hablante. Según el propósito o la intención comunicativa, el emisor, las oraciones son de la siguiente clase: enunciativa, interrogativa, dubitativa, exclamativa, imperativa y desiderativa. En la enunciativa encontramos una forma objetiva de brindar un mensaje. Mis amigos están en la biblioteca. Desiderativa es una forma subjetiva de brindar un mensaje. Me gustaría viajar a la ciudad de Buenos Aires. La imperativa, ¿no?, nos muestra obligación. Señor, registre sus datos personales en el formulario. Dubitativa, probabilidad, duda, probablemente, tal vez, dice acá. Exclamativa, directa. Emplean signos de exclamación. Indirecta, no los emplea. Interrogativa, tenemos la directa y la indirecta. En el caso de la directa se emplean los signos de interrogación y a su vez se divide en total y parcial. ¿Comprarás en esta tienda? ¿Qué comprarás en esta tienda? En el primer caso sí se puede responder sí, no, en el segundo no. Indirecta, dime si participaste en la feria vocacional, puedes responder sí o no, pero no tiene los signos de pregunta. Lo mismo con la parcial, no tiene signos de pregunta y en este caso no se puede responder ni sí ni no. Dime por qué participaste en la feria vocacional. Tenemos acá clases de oraciones compuestas. La oración compuesta se va a dividir en dos, en simple y compuesta. La simple, Irene estaba bordando un mantel. La compuesta, coordinada, conjuntiva y yuxtapuesta, se divide. Conjuntiva, Juan lee una novela y Pedro pinta un cuadro. Yuxtapuesta, Darío tapiza muebles, Carlos repara cocinas. Subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial. Ella desea visitar a sus primas. Si vas a Trujillo, visita sus playas. Las frutas que trajiste están verdes. Oraciones compuestas, coordinadas, yuxtapuestas. Aquí aparecen dos proposiciones y también aparecen los signos de puntuación, ya sea que aparecen separadas por la coma, proposiciones separadas por punto y coma y proposiciones separadas por los dos puntos. Luego tenemos otra forma que sería la proposición 1 más la conjunción más la proposición 2. Ahí podemos encontrar la conjuntiva, disyuntiva, distributiva, hilativa, adversativa y explicativa. Muy bien, jóvenes, hasta allí hemos llegado a la parte teórica. Ahora vamos a la parte práctica. Por favor, su material y compartir. Por favor, confirmen si pueden observar. Sí Se se ve, puede ver, profesora. profesora. Muy bien, excelente. Entonces, por favor, inicien con la 1, 2, 3, 4, 5. Gracias.
Profesora, Sí, le escucho. ¿usted cree que nos puede compartir su PPT, lo que usted nos mostró, por favor? Una pregunta. ¿Por el chat puedo enviarles el PPT? ¿Hay esa posibilidad, sabe? Sí, profesora. Ya, ok, les voy a compartir. A ver, archivar, adjuntar archivo. A ver, un momento, un ratito. A ver, necesito observar todo. Mm, chat. Ay, ya sé que está en uso. A ver, un minuto. Ya está, ¿pueden observarlo? ¿Sí? Ok, bien, ahí está. Bueno, ese es material de la pre, así que no hay problema. Bien, Mis, gracias. de nada, Gracias, profesora. de nada. Avancen, avancen. Ahora sí voy a poder proyectar.
¿Alguien quiere hacer una pregunta o de pronto sin querer ha abierto su micro? Se escucha una conversación. Creo que no he abierto el micro, Miss. A ver, por favor, revisen sus micros. No vaya a ser que nos enteremos de alguna conversación personal. Miss, ¿podemos ir resolviendo juntos la parte 3, por favor? ¿La parte 3? ¿Se refiere a la pregunta 3 o parte 3? Sí, pregunta 3, disculpa. Ah, ya. Ok, sí, yo les voy a les doy un tiempo y luego vamos resolviendo juntos esto de la 1 a la 5 y así, por páginas. Ah, ok. Sí, un minuto más, por favor, para poder iniciar. Bien, muy bien, vamos a empezar entonces. Ya estamos. Número 1. Lea el siguiente texto y responda la pregunta 1 y 2. Jauja, ciudad en la Sierra Central del Perú, dio lugar en el siglo XXI por su clima y la riqueza de su valle, a la leyenda de un país de abundancia y felicidad. Rivera Martínez, Edgardo, 2016, País de Jauja, Lima, Metrocolor SA, de bolsillo, página 5. A ver, en el chat pueden escribir cuál es su solución. Uno, letra A. Muy bien, 1, letra C. En el texto en referencia constituye un caso de comunicación visográfica, bien, ya que en la transmisión del mensaje se utiliza un sistema de signos, letras y grafías. 2. En el texto en referencia, la función del lenguaje que destaca es la denominada 2. La E. Muy bien, letra E, excelente. 2, letra E. ¿No? En el texto se advierte que el lenguaje cumple principalmente función representativa o denotativa, pues el elemento de la comunicación que sobresale es el referente o realidad. Asimismo, el mensaje está expresado objetivamente. 3. En el espacio subrayado, escriba el nombre de la familia lingüística a la que pertenece la lengua correspondiente. En la letra A, para culina es aragua. Para quechua sureño es quechua. Para aguaruna es jíbaro. Para cauqui es aru y para amahuaca es pano. Repito entonces, A, arahuaca, B, quechua, C, jíbaro, D, aru y E, pano. La 4. En el espacio
respectivo, escriba la procedencia de cada palabra. Almohada, arabismo. Iglesia, latinismo. Guerra, germanismo. Albergue, germanismo. Y choclo, americanismo. Repito, A, arabismo, B, latinismo, C, germanismo, D, germanismo y E, americanismo. 5, marquen las 5. Albergue no es arabismo. Aquí nos indican que albergue es germanismo. Lo que ocurre también es que hay palabras que pueden iniciar con al y no ser arabismos. Vamos a revisar aquí. Sí, porque esta es la resolución Sí, que es tengo. germanismo, porque albergue también forma parte de las guerras. Cuando hubo guerras hubo bastantes huérfanos, hubo albergues. Bien, buen punto. Sí, correcto. ¿No? En este caso, como indica su compañera, es un refugio de ejército. Claro, albergue ahora no lo tomamos como refugio del ejército, por decirlo así, puesto que bueno, en nuestro espacio, en nuestro entorno, no tenemos guerra, ¿no? Pero sí, efectivamente, albergue proviene de un germanismo, ¿no? Que significa refugio de ejército o lugar de descanso para soldados. Muy bien, excelente pregunta. Bien, a ver, voy a continuar. Profesora, disculpe, Sí, entonces normalmente, comúnmente, ¿cómo encuentro los arabismos? ya. Lo que pasa es que hay que memorizar. ¿Por qué? Porque, claro, podríamos decir que los arabismos inician con al, pero no todos inician con al y no todas las palabras que inician con al son arabismos, ¿no? Como el caso de albergue, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente hay que memorizar. Eso es lo que queda. Algunas palabras sí, obviamente, como que nos van a ayudar, ¿no? Saber eh, si de pronto están iniciando con algo o no, si de pronto tiene que ver con la guerra o no, si de pronto tiene que ver con la flora o fauna o no, y si es realmente parte de esa clasificación. Bien, la 3, ¿cuál era? Dice, ¿se ha quedado en la 3? ¿Arroyo? ¿Repito la 3? A ver, voy a repetir la 3 entonces, desde la 3. Solución A, Aragua, B, Quechua, C, Jíbaro, D, Aru y E, Pano. La 4, solución A, arabismo, B, latinismo, C, germanismo, D, germanismo y E, americanismo. En el caso del 5, no es súper sencillo, cara y cura. ¿Cuáles serían esos fonemas que marcan distinción? UA. La A y la O. Ujú. Polo, polo y pilo o I. La O y la I. Hoy. Ujú. Pana y pata, N y T. Canto y manto, K, en este caso sería K, ¿no? Porque eso es lo que corresponde a la C, K, bien, y M. Haya y ala, ¿no? En el caso de la doble L, su grafía que corresponde en la transcripción fonológica es la lateral palatal, que es como la Y volteada, ¿no? Boca abajo. Y ala, que sería la L. Muy bien, avancen por favor con las 6, 7, las 6, 7, 8, 9 y 10.
Miss, la 10 es la D. Bien, vamos a ver. Sí. Veamos. La número 6. Avancemos. Lea el siguiente texto y conteste la pregunta. Jacinto, Eustaquio y Rafael pertenecen respectivamente a zonas lingüísticas amazónica, andina y costeña. Participan en el siguiente diálogo. Rafael, de todos los caldos que hay, solo me agrada el de gallina. Eustaquio, pero hay otras comidas que se preparan con galina. Jacinto, en mi pueblo, por ejemplo, hacemos juanes con gallina. Del texto anterior se infiere que A. Las palabras no experimentan variaciones fonéticas. B. Todas las consonantes oclusivas son solo sonoras. C. Un fonema puede expresar a través de alófonos. D. Los fonemas laterales no pueden expresar alófonos. E. Factores geográficos no inciden en la pronunciación. Respuesta letra A. ¿Qué letra han marcado? La B. Letra C. Bien. Los fonemas pueden presentar alófonos originados por los factores geográficos o regionales. Letra C. 7. Marque la alternativa conceptualmente Profesora, correcta. disculpe, Sí, por qué la C y no la D? a ver, vamos a ver. Ah, claro, dice acá, un fonema puede expresarse a través de alófonos. Y lo que presentan acá son alófonos. Son 3 alófonos de de un mismo fonema. Bien. Dice acá, los fonemas laterales no pueden expresar alófonos. No, son fonemas laterales que sí están expresando alófonos. Los alófonos son las variaciones. Por ejemplo, hay uno más sencillo de pronto. Mosca y mosca, ¿no? Mosca y mosca. Entonces, algunas personas lo pronuncian así, incluso lo pronuncian como mosca, ¿no? Como una aspirada. Entonces, allí vemos esa variación de la S, ¿bien? Que pasa a y que pasa a. Entonces, ahí aparecen esos alófonos. Y es lo que está ocurriendo aquí. En la D, más bien, va lo contrario. Dice, los fonemas laterales no pueden expresar alófonos. Y sí expresan alófonos. Si la C no existiera, la D tendrían que quitarle el no para que puedan marcarlo. Bien. ¿Se entendió? Ok. ¿Sí? Muy bien. 7. Marque la alternativa conceptualmente correcta con respecto a los fonemas suprasegmentales. Letra E. Ocurren simultáneamente con los fonemas vocálicos, ¿no? Recordemos que los fonemas vocálicos aparecen uno tras otro, pero los suprasegmentales aparecen junto con ellos. Se dan en simultáneo. 8. La solución en la 8 es la letra B. El acento es un fonema suprasegmental en el español y Miss, ocurre simultáneamente con el fonema segmental vocálico. Miss, Sí, ¿por qué en la pregunta 7 no podría ser la C? la 7 es la letra. ¿Por qué no puede ser la C? Aparecen sucesivamente con los fonemas segmentales. A ver. Ya, los fonemas suprasegmentales, ¿quiénes son? Son Acento, tono. claro, el acento, el tono, ¿no? La entonación. Aparecen sucesivamente con los fonemas segmentales. No, no es sucesivamente, ocurren simultáneamente, o sea, en el instante. Sucesivamente es uno tras otro, que eso ocurre solamente con los segmentales. Los segmentales son los que ocurren sucesivamente, pero los suprasegmentales no. Los suprasegmentales son simultáneamente, ¿no? Ahí hay que diferenciar esa palabra, sucesivamente y simultáneamente. Bien, buena pregunta. Gracias, Miss.
Ok, la 8 es la letra B. Bien, ¿por qué razón la letra B? 8, perdón. Sí, 8B. El acento es un fonema suprasegmental en el español y ocurre simultáneamente con el fonema segmental vocálico. La 9 es la letra B de bebé. Miss, entonces la Sí, 7, ¿cuál sería? no entiendo. ¿La 7? La 7 es la E. Ujú. La 7 es la E, la 8 es la B, la 9 es la B, en todo lo demás se puede responder sí, no, menos en la B, ¿no? Por eso es pronominal o parcial. ¿Por cuántos goles perdió el Atlético Madrid? Ahí tendrían que buscar una respuesta para ello, ¿no? No se puede responder ni sí ni no. La 10, letra D. Letra D. Igual, ¿no? Descendente, todo lo demás se puede responder sí, no, y Margarita no asistió a clase y no se puede responder sí, no. 11, letra E. Vamos avanzando. Tienen otra clase. 11. Identifique la opción en la que el verbo está en modo subjuntivo. 11, letra B. Jóvenes, su micro, por favor. 11, letra B. Quizá la ayuda a los shipibos llegue muy temprano, ¿no? Quizá, ahí aparece la estructura, quizá llegue. La 12, marque el enunciado donde la forma del verbo es correcta. 12, letra D. ¿Cómo debería ser la A? Acá dice vaciaron, debería ser vaciaron. La B dice Vaciaron. aprietó, debería ser apretó. La C dice satisfició, debería ser satisfizo. La E debería ser redujeron en vez de reducieron. Repito, A vaciaron, B apretó, C satisfizo, E redujeron. Sí. La 13, letra B de bebé. B de Bora. Bien, entonces, en esta la frase subrayada, la frase nominal subrayada es simple e incompleja, pues presenta un solo núcleo, ¿no? Libros, y no lleva modificador indirecto. En las otras oraciones, las frases nominales subrayadas son: en la A es simple compleja, en la C es compuesta incompleja, en la D es simple compleja y la E es compuesta compleja. Letra B. La 14 es la 14, letra D de dado. Bien. Marque la oración que contiene frases nominales cuyos núcleos son nombres abstractos. D. Recuerden que las frases nominales pueden aparecer tanto en el sujeto como en el predicado, ¿no? Entonces acá amor es una frase nominal y odio es otra frase nominal. 15. Profesora, ¿y por qué no podría ser la ¿Cuál? en la 14? ¿Por qué no podría ser la? ¿Cuál? ¿La 14 cuál? ¿Por qué no podría ser la letra A? Porque aquí en la pregunta dice marque la oración que contiene frases, o sea, más de una, frases nominales cuyos núcleos son nombres abstractos. En la A, ventarrón, bueno, en la A, ventarrón podría ser aunque también lo observamos, ¿no? Pero ya imaginemos que es abstracto, pero ¿y qué más hay? No hay más. Las puertas es concreto. Y acá la pregunta es que contiene frases nominales. Y recordemos también, como les decía, que las frases nominales pueden aparecer tanto en el sujeto como en el predicado, ¿no? Ujú. Por esa razón. Miss, ¿Puede en responder su la, pregunta? ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Ok. Bien, Miss, en la entonces, D hay aquí, solamente hay una frase nominal ¿en cuál? en la 14, La 14, ¿qué letra? en la letra B.
B. La pena y el frío lo mataron. Ajá. La pena y el frío es una sola frase. Ojo, hay dos en realidad. Escuchen. La pena y el frío es una. Es una frase nominal compuesta porque tiene I. Bien, entonces se maneja como una por ese conector. Y la, pues sería otra frase nominal, ¿no? Que sería de pronombre. Por eso no puede ser la B. Ay, ya, mis gracias. Sí, correcto. Bien, algo que quería decirles es que siempre, siempre, siempre se fijen en el enunciado si les preguntan por una sola estructura o por más de una estructura. Bien, por ejemplo, acá dice, ¿no? Que contiene frases nominales, entonces es más de una. Ahora, claro, obviamente, ¿no? Buenas preguntas han realizado porque, por ejemplo, la B se descarta por lo que les decía, ¿no? Por el I. Porque, claro, pena, frío son abstractos, pero como están así concatenados con esa I, ya no puede ser la B. Veamos la 15, solución letra C. El superlativo del adjetivo fiel es fidelísimo. En los demás casos hay incorrección en el uso, pues los adjetivos superlativos absolutos están precedidos, ¿no? De adverbios que no los necesita. La 15C. 16. Señale la opción donde se evidencia uso correcto del numeral cardinal. Letra D. Allí debería ser. Después del número 30, las cantidades deben escribirse compuestas y separadas por la conjunción. Y 35, en los demás casos, deben ser 21 sombreros. En la A, B debe ser 31 libros. En la C debería ser 21 camisas. Entonces, la respuesta es la letra D, 16D. Disculpe, ¿la 14 cuál era? ¿Qué opción era? La 14 es la letra D de dado. Dedo, gracias. Sí. Bien, ya tenemos que ir terminando. A ver, por favor, 2 minutos para que puedan culminar con la 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya va a ingresar el siguiente docente. Profesora, disculpe, ¿cuál es la clave de la número 13? De la 13. A ver. Letra B. B de Bora. B de bebé. Profesora, ¿y en la Gracias. 15 primero? ¿Cómo? En la 15. A ver, voy a repetir desde la 11. ¿Ya? ¿Dónde estoy? Ya, bueno, la 10D, 11B, 12D de dado, 13B de bebé, 14D de dado, 15C de casa, 16D de dado. ¿Sí? Profesor, una consulta. ¿Usted cree que pueda volver a explicar la 15, por favor? La pregunta 15. Ya, la 15, la explicación es la siguiente. El superlativo del adjetivo fiel es fidelísimo. En los demás casos hay incorrección en el uso, pues los adjetivos superlativos absolutos están precedidos de adverbios que no los necesitan, ¿no? Por ejemplo, ella luce un vestido bien larguísimo. Ella luce un vestido larguísimo, simplemente, ¿no? Tus joyas son muy antiquísimas, tus joyas son antiquísimas. Joaquín siempre ha sido fidelísimo, ¿correcto? D, los tipos son bastante paupérrimos, sería los tipos son paupérrimos. Y la E es un vestido fino, pero muy carísimo. Es un vestido fino, pero carísimo. Es un vestido fino pero carísimo. ¿No podría ser la opción? Vamos a ver, eso está en... ¿Cuál es el número, por favor? La Es la 15. 15, ¿no? La 15. Ya, lo que pasa es que están pidiendo un superlativo absoluto y en el superlativo absoluto se marca con isin y se marca con errin. Claro, incluso
Bueno, igual, ¿no? O sea, claro, la precisión léxica sería, pero muy carísimo, nada más. Y está utilizando el ISIM también, ¿no? Ya, aquí están preguntando por el superlativo absoluto. Y acá ya muy y sin no podrían estar juntos. Bien, claro, por esa razón. Lo mismo, ¿no? Y sin todos están ahí, y sin y errim. Entonces, la idea, ¿cuál es la siguiente? Que no podemos tener un adverbio al lado de una estructura de superlativo absoluto. ¿Por qué? Porque ya está marcado ya. Como que suena bien, ¿no? O sea, muy carísimo, pero en realidad debería ser carísimo. Ya está utilizando el carísimo. Y si nos fijamos, en fidelísimo al lado no hay ningún adverbio. Bien, jóvenes, ya estamos con el tiempo, queda solamente un minuto. Entonces voy a pasar a dictar las claves. Bien. Tomen nota, por favor. 17, letra B de bebé. 18, letra E de enano. 19, letra C de casa. 20, letra D de dado. 21, letra D de dado. 22, letra D de dado. Uy, se cerró mi página. 22, letra D de dado. 23, letra C. Y 24, letra B de bebé. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto. Hemos terminado con la clase. Les deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss. Cuídense bastante, Gracias, jóvenes. Miss. Hasta luego. Gracias, Miss. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.